En este episodio examinamos las batallas que cambiaron la forma de luchar, clasificándolas por escala, innovaciones tácticas, estatus icónico e impacto general a la hora de ganar la guerra. Las batallas han cambiado el curso de la historia. No va a desaparecer. La guerra es parte de la naturaleza humana. Las batallas hacen historia, cambian la historia, y por eso nos fascinan tanto. En el 10º puesto de la lista, una batalla que definió la Guerra del Golfo. 2 de agosto de 1990. El ejército iraquí de Saddam Hussein invadió su pequeño país vecino, Kuwait. Los tanques entraron en la capital. Los helicópteros desembarcaron tropas para asegurar el centro de la ciudad. 4 meses después, cumplido el plazo dado por la ONU para la retirada pacífica de las tropas, en la capital iraquí, Bagdad, las multitudes desafiantes se prepararon para la guerra. Any aggression against Iraq, we will all fight. Are you prepared to die for that? Yes, sure. En un intento de asestar un golpe decisivo a las fuerzas terrestres iraquíes, una coalición liderada por Estados Unidos lanzó un impresionante bombardeo aéreo. Fue el inicio de la operación Tormenta del Desierto. En un principio, la estrategia de la tormenta del desierto era usar el poder aéreo para anular por completo la capacidad defensiva de Irak. Cazas furtivos fuertemente armados atacaban instalaciones militares iraquíes. Cada misión encontraba un intenso fuego antiaéreo. Las plataformas de lanzamiento de misiles iraquíes eran atacadas y alcanzadas con precisión letal. Tras 12 días de bombardeos, las divisiones acorazadas iraquíes avanzaron sobre el terreno para llevar la batalla contra la coalición a la ciudad de Al-Khafji. Saddam Hussein consideró que la operación terrestre era viable y en cierta medida demostró estar en lo cierto, ya que los iraquíes lograron tomar Khafji. Las fuerzas de la coalición avanzaron por el desierto de Arabia Saudí para recuperar la ciudad. Era la primera vez que muchos soldados pondrían a prueba su adiestramiento. Creo que lo que nos cogió a muchos por sorpresa fue el mero tamaño de aquello. Es decir, ese desierto era más grande que cualquier cosa que hubiésemos visto nunca. No lo podías atravesar con 2 tanques de combustible. Era inmenso, árido y estéril. Lo que sucedió después fue la batalla terrestre decisiva de la Guerra del Golfo, y ocupa el 10º puesto en nuestra lista. La batalla de Al-Khafji. Conflicto, Guerra del Golfo, 1991. Ubicación Arabia Saudí, fechas 29 de enero al 1 de febrero. Combatientes, el ejército iraquí frente a una coalición de fuerzas saudíes, cataríes y estadounidenses. You know there are enemy tanks that have moved into Khafji. Check. Iraqis have come down for the first time. Yes. And invaded a city in Saudi Arabia. What do you men want to do with them? Destroy them. Before they destroy us. Hey, look at here. We got 2 unidentified vehicles up there in the front, so keep an eye on what... El plan aliado era detener el avance de Irak y recuperar la ciudad. El ataque a Khafji lo llevaron a cabo divisiones acorazadas y mecanizadas iraquíes. Fue un momento importante porque demostró que la coalición no siempre se saldría con la suya y que había que tener en cuenta la capacidad de las fuerzas iraquíes, más básicas, pero aún así muy potentes. Al principio las fuerzas de la coalición fueron rechazadas. Incoming. A continuación lanzaron un ataque.
Esta unidad de marines estaba armada con una ametralladora de calibre 12,7 milímetros. Con los helicópteros proporcionando fuego de cobertura, los marines lanzaron una ofensiva terrestre. Batteries of US Marine howitzers have been pounding Iraqi positions inside Kuwait, forcing the enemy back onto the defensive. Tonight, Allied artillery is pinning down Iraqi troops still holed up in Al-Hafji. Mientras los tanques avanzaban sobre el terreno, más de 200 ataques aéreos castigaron al enemigo durante 4 días, antes de que la ofensiva iraquí fuese anulada finalmente. Los marines entraron en la ciudad. El enemigo había huido o había sido capturado. La batalla tuvo un alto precio. 25 soldados estadounidenses y 18 saudíes perdieron la vida. En el bando iraquí se calcularon 2.000 muertos. Fue la batalla más sangrienta para las fuerzas estadounidenses desde Vietnam. It had long ago been agreed that the honor of liberating the capital would fall to them. And to greet them, the people of Kuwait, who'd been freed from 7 months of virtual house arrest. Tras la batalla de Al-Khafji, las fuerzas iraquíes se batían en retirada. En menos de un mes, la capital estaba liberada y tropas de Kuwait encabezaron la liberación. Irak había aceptado los términos del alto el fuego y la guerra con Saddam terminó. La batalla de Al-Khafji fue decisiva en el resultado de la Primera Guerra del Golfo en 1991 y por ello entra en nuestro Top 10. A continuación, una batalla que cambió la historia del mundo. En 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, China afrontaba un caos económico. Fuera de las ciudades, el desempleo masivo dejó a la población sumida en la pobreza. Una guerra civil había dividido al país durante décadas. En un bando, el ejército nacionalista a las órdenes del presidente Chiang Kai-shek con base en la capital. En el otro, las fuerzas comunistas lideradas por Mao Zedong con un apoyo creciente en el campo. Cuando las conversaciones de paz entre las dos partes fracasaron, se trazaron las líneas del frente de combate. Chiang Kai-shek estaba en muy buena posición militar, con fuerzas armadas mejores, e incluso él tenía formación militar al ser general. Mao era un líder político y militar. La estrategia consistía en reforzar su posición en el campo para ganarse el apoyo de la gente, para aumentar su fuerza militar y solo avanzar hacia los núcleos urbanos, rodear las ciudades y tomarlas cuando llegase el momento. El baluarte en el frente era la ciudad de Suzhou, y esa es la batalla que ocupa el 9º puesto de nuestra lista. Conflicto: la Guerra Civil China. Combatientes: el Ejército Nacional Revolucionario contra el Comunista Ejército Popular de Liberación. Bajas nacionalistas: 250.000 muertos o heridos. Bajas del Ejército de Liberación estimadas en 100.000. El número de participantes fue enorme. Cientos de miles de combatientes comunistas se enfrentaron a sus oponentes nacionalistas, que también contaban con cientos de miles de soldados. La estrategia nacionalista era defender la zona protegiendo las posiciones más alejadas con 7 divisiones. Pero eso significaba que estaban extendidos, lo que era una ventaja para Mao.
La estrategia de Mao, como siempre, es concentrar las fuerzas en el punto más débil del enemigo, derribar al más débil. La estrategia era aprovechar la ventaja del número. Y a través de una serie de combates, destruir elementos del ejército nacionalista, uno a uno, varias divisiones, una a una, rodearlas y destruirlas. En una serie de combates en torno a Suzhou que duraron 39 días, las fuerzas nacionalistas sufrieron un duro golpe. Finalmente, 100.000 soldados resultaron muertos o heridos. Las tropas nacionalistas, muy bien adiestradas y equipadas, fueron prácticamente aniquiladas. Y eso envió el mensaje al resto de China de que la guerra avanzaba en una sola dirección, y era en la de Mao. Tras la toma de Suzhou se produjo un levantamiento popular en toda China. En pocos meses los comunistas habían tomado Pekín y Mao proclamó la creación de la República Popular China. La guerra había terminado. La batalla de Suzhou ocupa el 9º puesto de nuestra clasificación. A continuación, un combate a pequeña escala que tendría consecuencias a escala global. 1993, Mogadiscio, Somalia, en la costa este africana. El país llevaba 2 años sumido en un sangriento conflicto. Una fuerza de Naciones Unidas entró para restaurar el orden, respaldada por tropas estadounidenses. Our objective here is to come in and display maximum force to let everybody know that we mean business. We are here to help these people, not to hurt them. People need help, that's what we're here for. And what it's going to mean to us is we've got a secure environment. I mean, before here in the port, you had fighting, people being shot all the time, you couldn't unload the food, you had it being extorted, you had trucks coming in and driving off with food. En las semanas siguientes, las tensiones aumentaron. Para evitar un conflicto generalizado, Estados Unidos quiso capturar al más poderoso líder de la milicia, el general Aidid. Su persecución se convertiría en la batalla de Mogadiscio. Conflicto: la guerra civil somalí. Combatientes: fuerzas especiales estadounidenses contra la milicia tribal. Fuerza entre 4.000 y 6.000 milicianos contra 160 hombres de las fuerzas especiales. Armamento clave de la milicia: granadas propulsadas por cohetes. Helicopter gunships provided cover while UN ground troops closed in on General Aidid and his militiamen, urging them to surrender. Please evacuate the area now. His stockpile of weapons seized. By now, the United Nations had ordered General Aidid's arrest, but he was already on the run. I think I'm stronger than any time in the past. I'm a free man. I'm staying in my land. I'm Somali. I'm with my people. Therefore, I'm in a very good position. Con el general huido 3 meses más tarde, el centro de mando de Aidid volvió a convertirse en el objetivo de un ataque estadounidense. Esta vez para capturar a los lugartenientes del general. Helicópteros estadounidenses sobrevolaron la ciudad atacando el complejo. La operación que inició la batalla de Mogadiscio consistió en el despliegue de un pequeño destacamento de la Fuerza Delta por el centro de Mogadiscio, protegidos por una compañía de Rangers estadounidenses que detuvieron a los hombres de Aidid. Pero la operación no salió según el plan. La situación se volvió cada vez más confusa. Lo que debía haber sido una operación rápida y limpia se convirtió en un enorme desastre. Grupos de soldados estadounidenses en Mogadiscio estaban aislados y sitiados por la milicia somalí.
El enfrentamiento se prolongó durante 15 horas. El arma de los milicianos, lanzagranadas propulsadas por cohetes o RPG. Un RPG en manos de alguien experto en su uso puede ser increíblemente destructivo. Aunque su aspecto sea increíblemente burdo, los helicópteros son blancos fáciles de alcanzar con estas armas y apenas tienen posibilidades contra ellas. 2 helicópteros Black Hawk fueron alcanzados y derribados. Más de 500 milicianos somalíes habían muerto en la batalla, pero los rebeldes celebraron la victoria. Su trofeo, 2 helicópteros Black Hawk derribados con lanzacohetes. Helicópteros de millones de dólares caídos y en llamas, derribados por alguien que probablemente nunca antes había disparado contra un helicóptero usando una granada que cuesta unos $30. Con solo un superviviente de los 2 helicópteros y 18 soldados estadounidenses muertos, lo que comenzó siendo una misión humanitaria, acabó con la humillante retirada de las tropas estadounidenses de la región. Tuvo un profundo impacto porque hizo a los americanos y al ejército estadounidense cuestionarse su capacidad para participar en intervenciones de este tipo. La batalla de Mogadiscio no es la mayor ni la más sangrienta de nuestro top 10. Pero por el impacto que causó ocupa el 8º puesto de nuestra lista. A continuación, la mayor batalla de tanques de la historia. Muchas batallas han dado un giro por el azar más nimio. ¿Y si hubiera pasado esto? ¿Y si hubiera pasado aquello? Ese tipo de cuestiones fascinan a los historiadores y nos mantienen debatiendo sobre guerras y batallas. ...1943, Rusia. La Wehrmacht alemana se enfrentaba al ejército rojo de Stalin. En el verano de 1943, los alemanes estaban a la defensiva, pero habían sido reequipados con nuevo armamento, incluido el formidable Panzer Tiger. Los ejércitos rivales gravitaban en torno a la ciudad rusa de Kursk. El plan de Hitler: recuperar la iniciativa. El problema era que los rusos estaban esperando y sabían lo que se les venía encima. No fue un ataque sorpresa en ningún sentido para ellos. En las vísperas de la batalla, los rusos levantaron formidables defensas en torno a Kursk. Hasta 7 líneas defensivas, todas y cada una plagadas de minas, alambradas, emplazamientos de armas y una potencia de fuego enorme. En el 7º puesto de nuestra lista, la batalla de Kursk. Conflicto, Segunda Guerra Mundial. Fuerza alemana, 900.000 soldados, 2.700 tanques, 10.000 piezas de artillería. Fuerza soviética, 1,3 millones de soldados, 3.600 tanques, 30.000 piezas de artillería. Fue la batalla con mayor potencia de fuego, porque había unas 30.000 piezas de artillería, una cada 10 metros. Era un nivel sin precedentes. A pesar del intenso fuego enemigo, los tanques alemanes avanzaron. Participaron más de 2 millones de hombres y unos 6.000 tanques. Los rusos, empleando minas, zanjas antitanque y su potente artillería, logran derrotar y anular el enorme poder de esos tanques que avanzaban. En Kursk se destruyeron muchos más tanques mediante minas y trampas en el terreno que con las armas contracarro enemigas. Tras 2 semanas de intensos combates, los contraataques rusos forzaron a los alemanes a retroceder unos 70 kilómetros. Pero la victoria fue costosa para el ejército rojo. 860.000 bajas y más de 1.000 tanques perdidos. Aunque los alemanes sufrieron menos pérdidas, 200.000 bajas y 500 tanques, fue la última vez que intentaron avanzar hacia el este. El plan de ataque de Hitler había fracasado.
Tras la batalla de Kursk, en el verano del 43, el ejército alemán está sistemáticamente en retirada. Lo más significativo de Kursk fue que marcó el inicio de una era de profesionalidad en el Ejército Rojo. Averiguaron cómo derrotar a los alemanes. La batalla de Kursk fue el mayor enfrentamiento de tanques de la Segunda Guerra Mundial y ocupa en nuestro top 10 el 7º puesto. A continuación, una batalla aérea. A finales de junio de 1940, el continente europeo estaba en manos de Alemania. Francia había caído y se esperaba que Gran Bretaña fuera la siguiente. Mientras Hitler planeaba una invasión por mar, la temida y armada Luftwaffe intentaba hacerse con el control del cielo sobre el Canal de la Mancha. En lo que respectaba a Churchill, los alemanes estaban a punto de invadir. Si perdíamos la supremacía aérea, dejábamos la puerta abierta, así que había que ganar. En el 6º puesto de nuestro top 10, la batalla de Inglaterra. Conflictos Segunda Guerra Mundial. Fechas: 10 de julio a 31 de octubre de 1940. Número estimado de aviones de combate al comienzo de la batalla: Luftwaffe alemana 2500. Mando de caza británico 640. Battle royal begins. The Royal Air Force are still shooting them down at the rate of about 4 to 1. Nadie cuestiona la importancia estratégica de la batalla de Inglaterra. Era una batalla por la supervivencia nacional. Estábamos decididos a luchar hasta el final y a morir en el intento. El primer día de la batalla, solo unos cuantos aviones del mando de caza británico se enfrentaron a la poderosa Luftwaffe alemana. Los combates aéreos se prolongaron durante semanas. Tras un mes de lucha, la Luftwaffe reunió una gran flota de bombarderos y cazas para una nueva oleada de ataques. Su objetivo: anular las defensas antiaéreas británicas. Cuando los bombarderos alemanes se aproximaban, las baterías antiaéreas disparaban desde tierra y los pilotos volvían a la acción. Nunca había visto tantos aviones en el cielo a la vez. De repente escuchamos por la radio: nos han dado. Miramos abajo y el aeródromo había desaparecido por completo. Lo habían arrasado con unas 120 bombas. La clave de la supervivencia para el mando de caza británico era una nueva tecnología: el radar. La estrategia del mando para defender el Reino Unido se centraba en su capacidad de reacción ante los ataques que llegaban. En las costas de Gran Bretaña, 40 torres de radar vigilaban el cielo las 24 horas del día. Informaban de las posiciones de los aviones que se acercaban desde cientos de kilómetros de distancia. Gran Bretaña tenía un sistema de defensa coordinado, el mejor que había existido hasta ese momento, y fue increíblemente eficiente durante todo el conflicto. Tras 67 días de férrea defensa, el ataque del 15 de septiembre acabaría siendo el enfrentamiento final. 500 bombarderos y cazas nazis son recibidos por 500 cazas Spitfire y Hurricane británicos. Aquel día tuvimos mucho éxito. Yo estaba atacando a un Dornier 17 y estaba claro que le di porque inició una maniobra de retirada. Un poco más tarde, vi otro Dornier 17 pasando por delante. Le ataqué y empezó a caer rápidamente y se estrelló contra el agua. Derribé 4 aviones en aquel combate. Gran Bretaña había llegado al límite de su capacidad. Pero tras 4 meses defendiendo los cielos, la batalla de Inglaterra estaba ganada. A un precio de casi 1000 aviones británicos y cerca de 2000 alemanes.
Fue la primera derrota de Hitler en la guerra. Una hazaña de los pilotos y sus tripulaciones que el primer ministro Winston Churchill reconoció. Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few. La batalla de Inglaterra ocupa el 6º puesto de nuestra lista. Llegamos a las 5 primeras de nuestro top 10 de batallas. Hasta ahora hemos visto un enfrentamiento en el desierto, una batalla que construyó una nación y un combate icónico en los cielos. A continuación, un conflicto naval que lo cambiaría todo y la mayor batalla de la historia. Pero antes, una batalla naval. En diciembre de 1941, Pearl Harbor fue atacada por los japoneses. La marina estadounidense fue casi aniquilada. En los meses siguientes, Estados Unidos creó su mayor flota naval. 16 acorazados, 7 portaaviones, 33 cruceros, 170 destructores. Pero la flota imperial japonesa era incluso mayor, con 10 portaaviones y 10 acorazados. Entre ellos el Yamato, el más pesado y fuertemente armado jamás construido. En mayo de 1942, las dos poderosas marinas se enfrentaron en la batalla del Mar del Coral. Japón se alzó victorioso y continuó dominando el resto del Pacífico. La conquista japonesa alcanzó su máximo. Controlaban prácticamente todo desde China hasta casi Australia y casi todo el Pacífico, y no tenían intención de detener su expansión. Había mucha arrogancia por parte de los japoneses, que conseguían una victoria detrás de otra. Empezaron a volverse demasiado confiados y satisfechos de sí mismos. Un mes después, las dos flotas volvieron a enfrentarse en la que se convirtió en la batalla más crucial de la Guerra del Pacífico. Y todo se desarrolló en una de las remotas islas estadounidenses. Se llamó la Batalla de Midway. Conflicto, Segunda Guerra Mundial. Lugar, Islas Midway, Océano Pacífico. Combatientes, la Marina Imperial Japonesa contra la Marina Estadounidense. El 4 de junio de 1942, bombarderos estadounidenses atacaron a la flota japonesa cuando se aproximaba a las Islas Midway. The enemy fleet was closely clustered together when American bombers swept down like a bolt from the blue to their surprise attack. Great damage was done to Japan's fighting ships, many of which were hit and were soon blazing furiously. El mando naval japonés había dividido a sus buques en diferentes grupos, pero la táctica fracasó. Eso dejó a los portaaviones japoneses bastante expuestos. Al día siguiente, los japoneses atacaron a uno de los mayores buques estadounidenses, el portaaviones Yorktown. There's a dive bomber coming right at them. The Yorktown was hit, but only damaged. Los ataques estadounidenses continuaron. First day we hit about 30 ships of all types, battleships, cruisers, destroyers, transports. Second day we hit the carriers. 4 portaaviones japoneses fueron hundidos, naves que transportaban casi 300 aviones. The invasion forces were hit and hit and hit again. A las 10 de la mañana del 4 de junio, la guerra la seguían ganando los japoneses. A las 11 de la mañana de ese mismo día, la balanza empieza a inclinarse a favor de Estados Unidos y no volvió a cambiar nunca más. Los portaaviones eran muy importantes. Los demás buques de guerra por sí solos, destructores, acorazados, cruceros pesados, no eran suficiente.
La pérdida de esos portaaviones fue absolutamente catastrófica para los planes japoneses. El 7 de junio la batalla por fin había terminado. Japón sufrió grandes pérdidas: 4 portaaviones, un crucero pesado y unos 3.000 hombres. La batalla de Midway fue sin duda un momento crucial en la guerra en Oriente y la guerra en el Pacífico. Por cambiar el curso de la guerra, la batalla de Midway ocupa en nuestra lista el 5º puesto. A continuación, un ataque sorpresa. Enero de 1968, Vietnam. Fuerzas norvietnamitas y del Vietcong lanzaron lo que se llamó la ofensiva del Tet. El plan secreto de los norvietnamitas era lanzar una gran ofensiva por todo Vietnam del Sur, que esperaban indujera a un levantamiento general entre la población de Vietnam del Sur. Durante la ofensiva del Tet, un centenar de ciudades fueron atacadas por muchos combatientes, lo cual es por supuesto un importante logro logístico y de organización. También fue sorprendente que los estadounidenses no estuvieran preparados. Tenían información, pero no le dieron la suficiente importancia. Lo más inteligente de la ofensiva del Tet fue que se hizo sin apenas aviso. En Saigón, la embajada de Estados Unidos fue atacada. Guerrilleros del Vietcong retuvieron al personal dentro del edificio durante 6 horas. Pero fue una batalla callejera en la tercera ciudad más grande del país la que tendría mayor impacto en la guerra, y por ello ocupa el 4º puesto de nuestra lista. La batalla de Hue. Conflicto. Guerra de Vietnam. Fechas 30 de enero al 3 de marzo de 1968. Combatientes: el Ejército Popular de Liberación y el Vietcong contra las Fuerzas Armadas de la República de Vietnam y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Hue es una de las ciudades más grandes de Vietnam del Sur. Está muy cerca de la frontera con Vietnam del Norte, estratégicamente situada junto al río Huong, que controlaba todos los movimientos hacia y desde el interior de Vietnam. Al final del primer día, la bandera del Vietcong ondeaba sobre los muros de la antigua ciudadela. Al día siguiente, los marines contraatacaron. Con los residentes de la ciudad encerrados en sus casas, comenzó la batalla edificio por edificio. Los estadounidenses no estaban preparados para combatir en una guerra urbana, en una batalla callejera, en aquel momento. Estaban preparados para luchar en la selva, en campo abierto, pero no en combate cuerpo a cuerpo. El problema de luchar en las calles, sobre todo cuando los edificios ya están dañados, es que es muy difícil determinar dónde están los objetivos. La amenaza puede estar en todas partes. Se convierte en algo aterrador. Al principio, los marines intentaron avanzar en pequeñas compañías. Los tanques iban abriendo camino mientras las tropas caminaban detrás. Pero encontraban mucha resistencia. El avance era muy lento y las bajas eran numerosas en pocos cientos de metros. Tras 9 días, los refuerzos estadounidenses tomaron posiciones alrededor de la ciudadela. Pero el Vietcong no estaba dispuesto a rendirse sin luchar. Hubo muchas bajas, un par de miles por parte de los comunistas. Pero finalmente, después de 3 semanas, la ciudad volvió a manos de los estadounidenses de nuevo. La batalla de Hue fue la más larga y sangrienta de la ofensiva del Tet. Estados Unidos perdió a más de 200 soldados en combate y más de 1000 resultaron heridos. La batalla de Hue es referida a menudo como el punto de inflexión de la guerra de Vietnam. A pesar de que pareció una victoria militar para los estadounidenses y sus aliados de Vietnam del Sur, psicológicamente fue una cuestión diferente. A largo plazo,
demostró tanto al gobierno de Estados Unidos y, probablemente más importante, al pueblo estadounidense, que la guerra iba a ser mucho más difícil de ganar de lo que habían imaginado. Desde 1968 en adelante, vimos cómo el apoyo estadounidense en la guerra en Vietnam se fue erosionando poco a poco. La decisiva batalla de Hue está en el cuarto puesto de nuestro top 10 de batallas. Sin embargo, la siguiente de nuestra lista es una batalla que pasaría a la historia como la más sangrienta. 1916, Francia. Más de un año desde el comienzo de la Primera Guerra Mundial, y se había producido un estancamiento en el frente occidental. El alto mando aliado en Gran Bretaña y Francia pensaba que era necesaria una gran victoria para levantar la moral. En el tercer puesto de nuestra clasificación, la batalla del Somme. Conflicto, Primera Guerra Mundial. Fechas 1 de julio al 18 de noviembre de 1916. Fuerza aliada 51 divisiones británicas y 48 divisiones francesas. Fuerza alemana 50 divisiones. El día 1 de julio de 1916 los británicos comenzaron a bombardear posiciones alemanas a lo largo de un frente de 32 kilómetros. Durante 5 días dispararon casi 2 millones de proyectiles. Fue un bombardeo tremendo que hizo temblar la tierra. Si el ruido de una sola arma es ensordecedor, imaginad miles de ellas disparando a la vez. Entonces, los cañones pararon. La cuenta atrás comienza. Faltan 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto. A continuación, salen de las trincheras y comienzan a avanzar. En ese momento los cañones alemanes abren fuego, las ametralladoras, la artillería y se desata un infierno, un auténtico infierno. Tras haberse visto obligados a retroceder en un principio, los alemanes recuperaron parte del terreno perdido horas más tarde. Al final del día los británicos habían sufrido 60.000 bajas, 20.000 muertos. No se logró ninguna ventaja territorial. Fue un día terrible. ¿Y por qué fue tan mal? Fue mal por muchas razones diferentes. Nuestro ejército no estaba preparado. No tenían suficientes armas. Pensábamos que sí, pero necesitábamos el triple, el cuádruple, el quíntuple, incluso el décuplo de proyectiles de los que teníamos. No estábamos preparados y, por desgracia, los alemanes sí. Fue un desastre. Pero la lucha continuó. La batalla del Somme no duró un día. Fue una campaña de 3, 4, 5 meses de combates constantes. Algunos de ellos pequeños, con enfrentamientos de solo un par de batallones. Otros enormes, casi tan grandes como los del primer día. Tras meses de batalla, los alemanes finalmente fueron obligados a retroceder. Sin embargo, el número total de muertos fue sobrecogedor. Más de 1 millón en ambos bandos. Pero a pesar de las pérdidas devastadoras, ¿qué se logró en la ofensiva del Somme? Aprendimos muchas lecciones del Somme, todo desde tácticas de artillería, en todos los sentidos. Se introdujo el tanque cuyo manejo no dominábamos aún, pero estábamos aprendiendo. También aprendimos a tener reservas, lo que puede parecer una tontería, pero era esencial para el ataque. La del Somme fue una gran victoria para los aliados porque después de aquello el ejército alemán nunca volvió a ser el mismo. No se puede juzgar la batalla del Somme por el terreno ganado. Esa es una medida irrelevante. No se trataba de dónde estaba el frente, sino de cuántas divisiones alemanas derrotamos, a cuántos alemanes matamos. La batalla del Somme ocupa el tercer puesto de nuestra clasificación. A continuación, un épico combate urbano que cambió el curso de la historia. Agosto de 1942, Rusia.
Un año antes, el ejército alemán había invadido el territorio ruso avanzando rápidamente hacia la capital, dejando a su paso un rastro de destrucción. Sus victorias se basaban en la velocidad de la operación, enviando una fuerza enorme, una fuerza de gran capacidad de ataque a abrumar al enemigo y a derrotarlo en poco tiempo. Cuando no podían hacerlo, y eso fue algo de lo que Stalin se dio cuenta, acababan teniendo problemas y fracasaban. Con Moscú aún en su punto de mira, los alemanes volvieron su atención hacia la principal ciudad industrial de Rusia, que llevaba el nombre del líder del país, Joseph Stalin. Stalingrado, simplemente en virtud de su nombre, tenía mucho prestigio. Y sospecho que Hitler pensaba que, si era capaz de tomar la ciudad que llevaba el nombre de su principal oponente, sería un duro golpe propagandístico para los rusos. La lucha pasaría a conocerse como la Batalla de Stalingrado. Conflicto, Segunda Guerra Mundial. Lugar, Stalingrado, Unión Soviética. Fuerza alemana, 1.040.000 hombres. Fuerza soviética, 1.140.000 hombres. Es innegable que la batalla de Stalingrado fue una de las mayores y destructivas libradas en el siglo XX y probablemente en la historia. Primero, Alemania atacó la ciudad con un bombardeo aéreo que desencadenó una inmensa tormenta de fuego. Los alemanes pensaban que Stalingrado sería una victoria fácil. Pero los rusos tenían órdenes de resistir. A medida que el ejército alemán se aproximaba, se tomó la decisión, por razones políticas, de no evacuar al resto de la población. Consideraron que los soldados del Ejército Rojo lucharían mejor por la madre Rusia si tenían que defender a sus propios ciudadanos. Lo que sucede es que la población civil se queda y lucha en Stalingrado, que las fuerzas no ceden un solo palmo, y lo que se suponía que sería una batalla relativamente fácil para los alemanes, se convierte entonces en un asedio implacable. Los invasores nazis se abrieron camino por la ciudad, pero encontraron una fuerte resistencia. Es un escenario absolutamente inhóspito. Los soldados iban calle a calle, edificio a edificio, habitación a habitación, y a cada paso que daban alguien se les enfrentaba e intentaba matarlos. Eso es lo que sucedía día tras día, hora tras hora. A sniper waits his chance. This man has killed 40 Germans and he awaits his 41st. The battles of Stalingrad factories were fought inch by inch. Gains of territory were counted in precious yards. A finales de septiembre, los alemanes izaron la bandera con la esvástica en el centro de la ciudad. Pero no pudieron desalojar a los rusos de los barrios industriales. Entonces llegó el largo y frío invierno. Los alemanes estaban escasos de hombres y municiones. Los rusos tomaron la iniciativa. Lanzaron la contraofensiva empleando refuerzos para rodear al enemigo. Los alemanes vieron agotados sus recursos y los que no murieron fueron hechos prisioneros. La batalla de Stalingrado duró 5 meses, 3 semanas y 1 día. El número de víctimas fueron unas 800.000 en el bando alemán, cerca de 1.200.000 en el bando soviético, sin incluir a los civiles. Para los soviéticos fue una victoria increíble y algo para celebrar. El pueblo ruso sigue sintiéndose muy orgulloso de su hazaña, porque esa batalla fue uno de los puntos de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Stalingrado ocupa el segundo puesto de nuestra lista. En el número 10, la batalla de Al-Khafji. En el 9, la batalla de Suzhou de la Guerra Civil China. En el 8º puesto, el enfrentamiento callejero de Mogadiscio. La batalla de tanques de Kursk en el puesto número 7. En el 6º, la batalla de Inglaterra. En el 5º puesto, la batalla de Midway. En el 4º, la batalla de Hue en Vietnam.
La batalla del Somme ocupa el tercer puesto. En segundo lugar, la batalla de Stalingrado. Y a continuación revelamos la batalla que ocupa el primer lugar de la clasificación. 6 de junio de 1944. Desembarco de Normandía, playas del norte de Francia. El desembarco de Normandía es probablemente la operación mejor planeada y una de las más grandes de este tipo, si no la más grande jamás llevada a cabo. Participaron miles y miles de barcos. Participaron entre 10.000 y 12.000 aviones. Había millones de hombres en tierra. Fue la mayor operación anfibia de la historia. Es un ejemplo magnífico de una operación que se planeó más o menos desde el principio, hasta el más mínimo detalle. El objetivo, recuperar Normandía de las garras de los nazis y luego el resto de Europa. En un lado, las fuerzas aliadas dirigidas por el general Eisenhower. En el otro, los alemanes mandados por el general Rommel. Los alemanes sabían que se avecinaba una batalla. Lo que no sabían era cuándo y dónde exactamente. Rommel se enfrentaba a un enorme desafío, porque tenía que defenderse de una invasión y no sabía bien dónde sería, ni si tenía tropas o armas suficientes para impedirla. Fue la lucha que determinó el resultado de la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Normandía. Conflicto, Segunda Guerra Mundial. Combatientes, el ejército alemán frente a las fuerzas aliadas de invasión. Fechas, 6 de junio a mediados de julio de 1944. Lugar, Normandía, Francia. La Armada partió con 7.000 barcos y más de 11.000 aviones. La batalla comenzó con un fuerte bombardeo aéreo y el intenso fuego naval. Mientras, 150.000 soldados se preparaban para el combate. El tiempo era horrible, hacía frío, todo estaba mojado, muy mal. Para la mayoría de ellos era la primera vez que entraban en combate. Era la primera vez que se enfrentaban a la mítica bestia de la Wehrmacht. Reinaba una gran sensación de incertidumbre, de miedo. A su alrededor veían que era la mayor fuerza de invasión jamás montada. Había aviones sobrevolando la zona. Había una larga línea de acorazados, cruceros y destructores frente a la costa de Normandía listos para abrir ese fuego de apoyo y se sentían parte de algo absolutamente enorme. Durante el desembarco, más de 10.000 hombres perdieron la vida bajo el intenso fuego enemigo. Los aliados se enfrentaron a una costa fuertemente defendida. Los alemanes habían estado construyendo lo que se llamó el Muro Atlántico, la fortaleza de Europa, desde la costa noruega hasta la frontera con España. Así que contaban con defensas de todo tipo: búnkeres de hormigón, campos de minas, defensas anti-invasión, los llamados espárragos de Rommel, que eran unas grandes estacas de acero clavadas en la orilla. Las condiciones eran realmente difíciles. A pesar de las defensas alemanas, las tropas aliadas tomaron las playas. Durante los 5 días siguientes desembarcaron otros 100.000 soldados. Pero si la lucha en las playas había sido dura, no era más que una muestra de lo que esperaba a los aliados en el interior. La batalla se trasladó a las ciudades y pueblos de Normandía. El día del desembarco, los aliados contaban con la ventaja del factor sorpresa, pero los momentos cruciales fueron el segundo, tercero y cuarto días, cuando los aliados trataron desesperadamente de defender la cabeza de playa que habían establecido en Normandía. Ese era el momento clave para intentar expulsarlos, antes de que reunieran demasiadas fuerzas y fuera demasiado tarde. La fuerza combatiente alemana estaba respaldada por 9 divisiones Panzer. El avance aliado era imparable. Podían enfrentarse, y los alemanes podían contener el avance de los aliados, pero en última instancia nunca iban a lograr volver a expulsarlos de Francia. En solo 3 semanas, los aliados habían desembarcado a casi 1 millón de hombres,
100.000 vehículos y más de 400.000 toneladas de suministros. Normandía fue tomada. Fue una derrota decisiva para el ejército alemán. En 12 semanas, los aliados habían liberado París. Y Berlín era la siguiente. La batalla de Normandía, a vida o muerte, se ha ganado su puesto en lo más alto de nuestro top 10. Diez batallas que cambiaron la guerra. 10 batallas que cambiaron el mundo.